la unidad número 9, correspondiente a Introducción al Metabolismo. Buen día, Ricardo, buen día, Priscila. Hoy comenzamos más temprano, gracias por aceptar modificar este horario. Yo necesitaba una horita más, entonces pedí este favor. Para la siguiente clase, si ustedes quieren, mantenemos el horario anterior, que eran las 9 hora Paraguay, 10 Brasil, o damos este horario, ya depende de ustedes nada más, ¿sí? Porque la semana que viene prácticamente ya es nuestra última clase, ¿cierto? Entonces termina el semestre, pasó muy rápido y ya está la puerta de entrada a los exámenes finales, ¿cierto? Entonces, una semana más y terminamos. Como les dije, hoy es nuestra clase de última prácticamente porque corresponde a la unidad número 9. Nos vemos en Bioquímica 2. Claro que sí, ¿por qué no? Ustedes sacan 5 en Bioquímica 1 y ahí Bioquímica 2 es fácil ya para ustedes. Claro, ahí ustedes, Ricardo, como está diciendo, ustedes después combinan en su grupo cómo quieren hacer ya la última clase, hacemos una hora más temprano o mantenemos el horario anterior, por mí no hay ya ningún problema, ¿sí? Bueno, entonces vamos a aprovechar nuestro pequeño tiempito porque yo sé que ustedes tienen que estudiar, tienen cosas que hacer, entonces vamos a aprovechar nuestro tiempo de bioquímica, ¿está bien? Bueno, gracias Ricardo, gracias Adriane. Y yo ya tengo compartido con ustedes mi pantalla. A ver, aquí estamos. Entonces vamos a empezar con nuestra unidad número 9. Como dije, introducción al metabolismo. Este ya también es el inicio de lo que va a ser Bioquímica 2, porque como siempre les vengo diciendo, Bioquímica 2 es puro metabolismo. Ahí sí van a ver pasito por pasito de todo lo que ocurre dentro de nuestras células, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es eso, vamos a ver de una forma bien general, para que ustedes ya tengan una idea de cómo se va a proyectar para el siguiente semestre. También les quería decir que para esta sería prácticamente la última clase nueva que vamos a dar, ¿sí? Introducción al metabolismo. La siguiente clase lo que yo quiero hacer es un repaso otra vez general de lo que habíamos dado ya en la unidad 1, 2, número 3 y en la unidad número 5, que es carbohidratos que no estudiamos, ¿sí? Porque eso va a ir todito para el examen ya final, incluido este de hoy, ¿está bien? Entonces, vamos a dar un repaso general en la siguiente clase. Por lo tanto, esta sería la última clase nueva que ustedes van a tener. Bueno, dicho esto, vamos a ver los objetivos de esta unidad, que es conceptuar el metabolismo celular, y vamos a ver a qué se refiere esto. A ver, estoy recibiendo ya mensajitos aquí. Bueno, muy bien, me encanta que les guste la idea. Vamos a identificar las principales reacciones del metabolismo. Vamos a diferenciar entre anabolismo y catabolismo. Vamos a comprender qué es una biosíntesis y una degradación molecular. Entonces, vamos a ver todos estos conceptos y estos procesos, ¿sí? Para poder entender entonces esto, vamos a ver de qué se trata o de qué habla el concepto de metabolismo celular. ¿Qué es lo que dice aquí? Son procesos físico-químicos que ocurren en una célula y en el organismo. ¿Sí? Estos complejos procesos son la base de la vida a escala molecular. Permiten las diversas actividades de las células, como crecer, reproducirse, mantener sus estructuras, responder a estímulos, etc. Si ustedes recuerdan, allá en la primera clase que tuvimos de bioquímica cuando empezamos, ¿sí? Habíamos hablado de la bioquímica que describe, ¿sí? La bioquímica descriptiva, que describe lo que hay en la composición de la célula, y luego hablábamos de la bioquímica que era dinámica, ¿cierto? Ya de todos estos procesos. ¿Y a qué nos remitíamos? ¿A qué nos referíamos? A la célula. Ustedes ven aquí la gráfica de una célula, ¿sí? ¿Qué tiene la célula? Tiene estas organelas, ¿sí? Cuando nosotros hablábamos en aquella primera clase, decíamos la célula es la unidad o el compuesto más pequeño posible
que se considera como un ser vivo. ¿Por qué? Porque esa célula tiene la capacidad de procesar, ¿sí?, compuestos, tiene la capacidad de absorber los compuestos de su medio externo, que esos compuestos le van a servir para justamente su propio crecimiento, su reproducción, el mantenimiento de sus estructuras, etcétera. Entonces, esa célula, esa única célula, ya es considerada como un organismo vivo. Habíamos hablado incluso de eso cuando nosotros iniciamos, ahora las personas que somos nosotros actualmente iniciamos siendo una célula. Y esa célula tuvo y pudo hacer ¿qué? Crecer, reproducirse, diferenciarse y poder llegar a ser el organismo que nosotros somos actualmente. ¿Y cómo realizó esa célula todos estos, digamos, procesos físico-químicos? Gracias a estas organelas que tienen en su interior. Cada organela tiene una función, ¿sí? Y estas organelas están, digamos, distribuidas en el interior de la célula, no de una manera aleatoria, ¿sí? Están distribuidas, están colocadas dentro de la célula de manera a que las funciones que van a realizar esas organelas para la célula puedan ser lo más eficientes posible, ¿sí? Para que la célula pueda cumplir su función, alimentarse, aprovechar lo que absorbe del exterior, digamos, metabolizar estos compuestos y utilizarlos a su favor. Y lo que no utiliza, por supuesto, eliminar, ¿cierto? Excretar. Un segundito. Lo que ocurre entonces cuando hablamos de metabolismo celular es eso. Nosotros nos fijamos en lo que ocurre en la célula. En Bioquímica 2 todo eso es lo que ustedes van a ver. Cada proceso que va a ocurrir en el interior de la célula, ¿sí? Y lo que ocurre, por ejemplo, un compuesto que ingresa a la célula empieza su proceso de transformación, ¿cierto? Se metaboliza, se dice. Entonces, y este compuesto empieza una serie de procesos, todo dentro de la célula. Y como les dije, esto no ocurre de manera aleatoria, no ocurre porque sí, ¿sí? Cada organela realiza una función para poder, digamos, transformar un producto y aprovechar ese producto para su propio beneficio, ¿sí? Entonces, de esta manera la célula puede crecer, puede reproducirse, puede mantener esa su funcionabilidad, su estructura y responder a estímulos, a lo que ocurra en su exterior, qué es lo que hay en exceso que ella pueda aprovechar, qué está faltando afuera que ella puede proveer, ¿sí? Entonces, todo esto ocurre a nivel de célula, a nivel celular. A ver si estoy recibiendo avisos de ingreso. Bueno, el libro habla, una parte justamente dice, el metabolismo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de metabolismo generalmente ya empezamos a tener en cuenta de cuando ingresamos los alimentos, ¿cierto? Entonces nuestro libro dice, a ese metabolismo lo llama como premetabolismo. El metabolismo cuando nosotros consumimos un alimento, consumimos una mandioca, por ejemplo, ¿sí? Y masticamos, y eso que tenía, estas cadenas ya de glucosa, ¿cierto? Que eran el almidón. Entonces empieza ya el proceso de fraccionamiento de esto, ¿cierto? Para poder absorber o para poder ingresar a la célula ya la unidad estructural más pequeña, que era la glucosa, ¿sí? Entonces le dice, el libro le nombra como un premetabolismo. ¿Por qué? Porque el metabolismo en sí ocurre en el interior de la célula, ¿sí? Entonces ahí ese proceso va a ocurrir en la célula. De esto habla el metabolismo celular. Si ese compuesto no ingresa a la célula, no se considera todavía como un metabolismo celular, sino que es un premetabolismo, donde ocurre justamente, digamos, la fragmentación, la separación de compuestos para poder ingresar al interior de la célula, ¿sí? ¿Qué hablamos entonces o a qué se refiere cuando hablamos de metabolismo?
este conjunto de reacciones químicas que tiene lugar en los tejidos, es decir, en las células, ¿sí? Es lo que se conoce como metabolismo. Conjunto de reacciones químicas, ¿sí? Todas estas transformaciones que van ocurriendo en los tejidos. Y tejidos están hechos de células. Entonces, cada célula está realizando estas reacciones químicas. Y comprende, dice, los cambios químicos y biológicos que suceden continuamente en las células de un organismo vivo. Estos cambios, ¿sí? Este metabolismo, esta transformación, estos cambios químicos que ocurren en el organismo ocurre de manera constante, todo el tiempo, ¿sí? No hay un momento que esto termine. El día que termine ya no seríamos un organismo vivo, ¿sí? Entonces, desde el inicio de que éramos una célula, esa célula pudo hacer estos cambios químicos, este metabolismo, y, digamos, desarrollarse. Entonces, hasta el día de hoy esto está ocurriendo y va a ocurrir hasta el último día, ¿sí? Es algo constante, es algo continuo que va ocurriendo en un organismo vivo. ¿Y cómo ocurre este metabolismo? Este conjunto de reacciones ocurren justamente a través de lo que nosotros conocemos como vías metabólicas. También se la conoce como rutas metabólicas, ¿sí? Se habla mucho de rutas metabólicas o vías metabólicas. ¿Y qué son estas? Son las transformaciones que se realizan a través de una serie de reacciones catalizadas por enzimas, ordenadas en una secuencia definida. El metabolismo es todo, todas las transformaciones que puedan ocurrir. ¿Y cuáles son las vías metabólicas? Estos caminos que toman, ¿sí? Nosotros hablábamos, por ejemplo, siempre tomamos mucho a la glucosa, ¿sí? Como ejemplo. ¿Qué hace cuando se ingresa la glucosa a la célula? Sí hay un aviso, una información de que se está necesitando energía. ¿Qué ocurre con esa glucosa? Toma una vía metabólica, ¿sí? Un proceso de transformación donde va a ir cambiando esa glucosa, por eso dice transformaciones, es una serie de transformaciones por medio de reacciones químicas y cada reacción química está catalizada por una enzima, ¿sí? Cada cambio que va a sufrir esa glucosa desde que inicia la vía metabólica, la ruta metabólica, hasta obtener el producto final, tenemos entonces una serie de reacciones químicas. Paso por paso se va transformando y cada paso está catalizada por una enzima, ¿sí? Y por eso dice, está ordenado en una secuencia definida, ¿sí? Vamos a ver estas vías metabólicas, cómo se van a ir realizando y vamos a comprender por qué tienen que estar ordenados en una secuencia específica. Y estas rutas metabólicas son numerosas. ¿Por qué? Porque tenemos numerosos compuestos que transformar. Y un solo compuesto no sufre una transformación nada más. Si vamos a tener en cuenta la glucosa, si nosotros necesitamos energía, toma el camino de la glucólisis para transformarse a piruvato, de piruvato va a acetilcoenzima A, de acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs y continúa el camino, ¿cierto? Las rutas metabólicas. Si esa glucosa no se va a utilizar, podemos almacenar, manda a otro camino donde hay la glucogenogénesis. Si no necesitamos almacenamiento, pero sí estamos necesitando una pentosa para poder sintetizar un nucleótido, un ácido nucleico, necesitamos una pentosa. ¿De dónde obtenemos? Esa glucosa lo mandamos a la ruta de las pentosas fosfato, ¿sí? Entonces, hay muchos caminos, hay rutas metabólicas diferentes para un solo compuesto, de acuerdo a lo que el organismo necesita. Entonces, todo este metabolismo, ¿sí? El conjunto de estas reacciones químicas es llevado a cabo mediante estas vías metabólicas. Y cada ruta, cada camino que toma este compuesto, ya sea carbohidrato, ya sea proteína, ya sea ácido nucleico,
o también puede ser, ¿qué dijimos? Lípidos, por supuesto. Entonces, cada compuesto tiene su camino y sus varios posibles caminos. Entonces, existen numerosas rutas metabólicas y cada ruta está entonces definida por una serie de reacciones químicas. Cada reacción está catalizada por una enzima y esto es el conjunto, ¿sí? Esto es lo que se conoce como metabolismo, ¿sí? Un ratito. Bueno, y nosotros conocemos al metabolismo de esta manera, ¿sí? Ya habíamos en su momento escuchado sobre estas vías metabólicas, ¿sí? Conocemos al anabolismo y conocemos al catabolismo, ya escuchamos esto. Ahora el concepto es lo que es importante recordar. Cuando se habla de anabolismo, ¿qué se tiene que entender cuando se habla de anabolismo? En un proceso anabólico, lo que ocurre es que las moléculas simples, moléculas pequeñas, ¿sí? Van a estar eh, formando, ¿sí? Uniéndose unas con otras para formar una molécula más compleja, ¿sí? En un proceso anabólico, vamos a juntar un compuesto con otro compuesto y vamos a tener al final una molécula más grande. Nosotros ya vimos varios ejemplos de esto. Vimos a los nucleótidos, clase prácticamente anterior, ¿cierto? Antes de las vitaminas. Nucleótidos, ¿qué hacíamos? Decíamos, tiene tres partes, ¿sí? Tres partes. Que tiene una base nitrogenada, un azúcar pentosa y un grupo fosfato. Cada uno individual, ¿cierto? ¿Qué hacíamos con esto? Juntábamos, uníamos y formábamos una molécula compleja. Esa molécula tiene una función específica para ir ¿a qué? A formar parte de un ácido nucleico o a formar parte de una molécula energética, como puede ser el ATP, por ejemplo, ¿sí? Entonces, un proceso donde ocurre una síntesis, ¿sí? De nuevos complejos más grandes a partir de compuestos más pequeños. Cuando hablamos de anabolismo, entonces siempre tenemos que recordar que ya quiere decir de un proceso donde hay la creación, la síntesis de un compuesto mayor. Si ustedes recordarán cuando hablábamos de carbohidratos, ¿sí? Si leyeron un poquito cuando hicieron el trabajo, en la parte de glucogenogénesis decía entre paréntesis, es un proceso anabólico que requiere gasto energético. Ahí estaba todo explicado. ¿Qué es un proceso anabólico? Donde nosotros sintetizamos una molécula más grande y ocurre esto que vemos aquí. Ocurre un gasto energético. Ustedes ven aquí que dice que hay, digamos, el ingreso de un ATP, ¿sí? Lo que ocurre aquí es que para formar las uniones, ¿sí? Entre estas moléculas simples, porque van a ser nuevos enlaces, ¿cierto? Hay necesidad de energía. ¿Y la energía está dónde? En el ATP. Entonces, este ATP va a sufrir también una separación, una rotura de su enlace, ¿sí? El ATP va a quebrar un enlace de un grupo fosforilo y va a salir el fosfato inorgánico. Esa energía que se liberó al separar ese enlace va a ser utilizada para formar los nuevos enlaces que veremos en nuestra molécula nueva, ¿sí? Entonces, un proceso anabólico, ustedes ya automáticamente tienen que pensar que es un proceso donde hay una síntesis, donde estamos creando algo nuevo, ¿sí? O sea, anabolismo se refiere a síntesis. Y el otro sería el proceso, digamos, inverso del metabolismo, porque el metabolismo es general, ya podemos diferenciar una parte de ello es anabolismo, procesos de síntesis, y el otro sería catabolismo. Catabolismo, lo opuesto, aquí ya tenemos nuestra molécula compleja, ¿sí? Una molécula grande, está, digamos, todas unidas, sus partes, y lo que va a ocurrir en un proceso catabólico es que vamos a separar, vamos a
fraccionar, a romper enlaces de esta molécula grande para poder obtener moléculas más simples, ¿sí? Moléculas más sencillas que puedan ser a su vez aprovechadas. En un proceso entonces catabólico vamos a romper enlaces y al romper estos enlaces, al separar un compuesto, ¿qué ocurre? Hay una síntesis de energía, hay síntesis de ATP. Estos procesos catabólicos de separación de una molécula mayor libera energía, ¿sí? Hay una liberación de la energía contenida en esos enlaces. Y como la energía nosotros no podemos perderla, hacemos todo lo posible para mantener esa energía, para atrapar esa energía, y es esto lo que ocurre. Se conserva esa energía que fue liberada a causa de un proceso catabólico, se conserva en forma de ATP. Los procesos químicos entonces, donde ocurre catabolismo, son procesos donde se genera o se sintetiza energía. En este caso, da el ejemplo del ATP, ¿sí? ¿Y qué tenemos como consecuencia de esto? Moléculas simples, moléculas sencillas. Cuando nosotros hicimos el proceso, o sea, el ejercicio en carbohidratos y decíamos que la célula, o sea, el organismo necesita de azúcar, ¿sí? ¿Y qué ocurre entonces? ¿Quién avisa que hace falta azúcar para sacar nuestras reservas de azúcar, nuestro glucógeno? Viene una hormona, ¿cierto? Entonces viene el glucagón, avisa y dice tenemos que necesitamos azúcar. ¿Qué se activa? Un proceso catabólico, un proceso donde ocurre ¿qué? Una molécula más grande es fraccionada, ¿sí? Se rompen estos enlaces y se obtienen moléculas simples. Y ahí va a seguir su proceso, su siguiente ruta metabólica o vía metabólica, ¿sí? Entonces, nosotros ya vimos varios ejemplos de lo que son estas vías metabólicas, ya sea de anabolismo o catabolismo, ¿sí? Todo esto que yo estoy diciendo está escrito acá. Catabolismo, entonces, ¿qué es? Las moléculas de sustrato, que serían los alimentos, ustedes tienen que saber, tienen que recordar los términos técnicos, ¿sí? Cuando hablamos de sustrato, entonces hablamos de un compuesto, ¿sí? De un compuesto químico que va a ser transformado. Entonces, una molécula de sustrato, en este caso los alimentos, son reducidos a compuestos más simples, en un proceso catabólico, ¿sí? Estos procesos comprenden reacciones oxidativas y por lo tanto se tiene liberación de energía. Cuando hablamos nosotros de procesos oxidativos, nos referimos a procesos donde hay una justamente separación, un quiebre de un enlace, un fraccionamiento, por eso se habla de oxidativo. Ustedes recordarán cuando estudiaron reacciones redox, ¿sí? Redox. Ay, ese era un dolor de cabeza, ¿cierto? Pero lo que ocurría ahí era esto. Una reacción de oxidación era pérdida y reducción era ganancia. Entonces, cuando hablamos de reacciones oxidativas, se está refiriendo a que hay una pérdida de algo, ¿sí? Habíamos hablado en una clase pasada de descarboxilación oxidativa. ¿Sí? Dijimos esa palabra, descarboxilación, o esa frase, descarboxilación oxidativa. ¿Qué ocurre aquí? Se pierde carbono en forma de dióxido de carbono, por lo tanto es un proceso de descarboxilación, sale carbono y es oxidativo porque esto se pierde, se oxida, ¿sí? Entonces, en estos procesos catabólicos, generalmente son procesos oxidativos, por lo tanto, se tiene liberación de energía. Como hay separación de partes de un compuesto, hay rotura de enlace, se obtiene liberación de energía. Y estas reacciones catabólicas son reacciones exergónicas, donde la energía liberada es atrapada y conservada en forma de ATP. Exergónica quiere decir que libera energía, ¿sí?
genera energía, genera ATP, dice, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de reacciones exergónicas, hay pérdida de energía que va a formar una nueva molécula energética. Se sintetiza ATP en procesos catabólicos. ¿Por qué? Porque se separa una parte, esa energía se libera y nosotros lo atrapamos y obtenemos energía de esa manera. El ejemplo que damos aquí, ya hablamos de la glucólisis, ¿sí? El proceso de transformación de la glucosa. Tenemos la oxidación de ácidos grasos. Oxidación, dice luego su nombre, este proceso se llama una beta-oxidación, ¿sí? También van a estudiar por qué beta-oxidación y demás. Entonces, en la oxidación de ácidos grasos, ¿qué ocurre? Tenemos nuestras cadenas de ácidos grasos. Puede tener 10, 12 carbonos, ¿recuerdan? ¿Y qué ocurre con esta cadena? Es fragmentada, se parte, ¿sí? ¿Y se parte cómo? En pedacitos de 2 carbonos, ¿sí? Y van saliendo. Si teníamos una cadena de 10, sufre una oxidación, se corta, salen 2, quedan ¿cuánto? 8. Continúa la fragmentación, salen 2, quedan 6, y así sucesivamente. Entonces, en un proceso químico donde hay oxidación de ácidos grasos, tenemos un proceso catabólico. ¿Y para qué esto? Nosotros vemos aquí en este es como un esquema bien sencillo, ¿sí? Los procesos de catabolismo, por ejemplo, lo observamos en los procesos de degradación de proteínas. Proteínas. Nosotros consumimos el huevo, consumimos carne o consumimos algunos cereales o granos que tienen proteínas y ocurre este catabolismo. Esas proteínas son fraccionadas para obtener ¿qué? La unidad estructural. ¿Y las proteínas que eran? Cadenas de aminoácidos. Obtenemos los aminoácidos y estos aminoácidos entonces pueden ser utilizados para una síntesis energética por una serie de transformaciones o pueden ser utilizados para una síntesis de una proteína nueva, ¿sí? Cuando hablamos de polisacáridos ¿qué era? Esta mandioca, ¿sí? O las frutas que tienen eh, buena cantidad de glucosa, por ejemplo. ¿Obtenemos qué? Los monosacáridos. Y por el proceso de la ruta metabólica correspondiente, por ejemplo, la glucólisis, vamos a obtener nuestro compuesto que va a ser utilizado para generación de energía. De los monosacáridos obtenemos acetil-CoA, de las grasas también, sí, de los lípidos, decimos que fraccionamos en pedacitos de 2 carbonos, y estos 2 carbonos, y estos ácidos grasos que son de 2 carbonos, ¿qué son? Son el acetil-CoA. ¿Y esto va a dónde? Todos estos van al ciclo de Krebs. Y continúa el proceso catabólico, continúa la transformación. ¿Para qué? Para finalmente sintetizar nuestro ATP. Y obviamente que en el proceso de la glucólisis existe una generación aquí, ya existe una pequeña generación de ATP, ¿sí? La glucólisis, pero al final de todo el proceso es donde vamos a sintetizar mayor cantidad de energía. Lo mismo con la beta-oxidación, ¿sí? Entonces, de los ácidos grasos. Un ratito tengo llamado. A ver, aquí. Tengo una pregunta. ¿El ATP unido a las moléculas en anabolismo es para mantener unidas las moléculas? No. El ATP en procesos de anabolismo, el ATP como que se fracciona, ¿sí? El ATP se fracciona. Mira, ADP más fosfato inorgánico. Se cortó un enlace. Ese enlace, al ser fraccionado, liberó energía que es utilizada para formar los nuevos enlaces en la nueva molécula. Esa energía que fue liberada con el fraccionamiento del ATP es entonces utilizada para formar un nuevo enlace. Hay veces en donde cuando ocurre la separación del ATP, ¿sí? Y vira ADP más fosfato inorgánico, ese fosfato inorgánico puede enlazarse a la molécula y formar el nuevo enlace ahí, ¿sí? Entonces, eso también puede ocurrir. Cuando hay gasto de energía, cuando hay
digamos, consumo de ATP, generalmente tiene que ver con la energía que está contenida en ese enlace, que es liberada para favorecer a la nueva formación de un nuevo enlace. La energía no es la fuerza para mantener las uniones. Y una vez que se formó la unión, ahí ya está la fuerza, ¿cierto? Ahí está contenida esa energía, ¿sí? Pero es justamente ahí ya puede favorecer a la unión iónica o a una unión covalente, ¿sí? De acuerdo a lo que la molécula a esa reacción corresponde, ¿sí? Porque existen numerosos tipos de enlaces, iónico, metálico, éster, de todo, ¿sí? ¿Se comprende? Y es lo que se utiliza. El ATP es el que provee esta energía para favorecer a esta nueva unión, a este nuevo enlace. Bueno, ok, me parece que no se está viendo en mi pantalla. Ahí sí. Bueno, entonces, una vez que nosotros catabolizamos, ¿sí? Digamos, vamos transformando un proceso, un compuesto en moléculas más pequeñas. Estas moléculas más pequeñas pueden ser utilizadas para síntesis de energía o pueden ser utilizadas para formación de otros compuestos. Y el proceso catabólico genera ATP, porque hay rotura de enlace y esa energía liberada es, digamos, atrapada y es conservada en forma de la molécula energética que nosotros conocemos como ATP. ¿Qué es el anabolismo? Como les dije, todo lo que yo ya expliqué está aquí bien, digamos, escrito. Son vías donde se forman nuevos enlaces químicos y productos finales más complejos que los iniciales. Entonces, se forman nuevos enlaces, por lo tanto, productos más complejos, ¿sí? Unimos pequeñas moléculas para tener algo mayor. Estas reacciones comprenden reacciones endergónicas. Aquí, ¿qué ocurre? Necesitan energía para ser llevadas a cabo, es decir, gastan ATP. Entonces, los procesos anabólicos donde vamos a crear una molécula nueva, vamos a unir nuestros aminoácidos, formar nuestra proteína, vamos a unir nuestra base nitrogenada con nuestro azúcar y nuestro grupo fosfato y vamos a tener nuestro nucleótido, es un proceso donde nosotros necesitamos energía para poder realizar esto, ¿sí? Para poder formar estos nuevos enlaces. Entonces son reacciones endergónicas, donde nosotros gastamos ATP. ¿Y dónde está el ejemplo? Dice la gluconeogénesis, ¿sí? Síntesis de ácidos grasos, etc. ¿La gluconeogénesis para qué? La gluconeogénesis era síntesis de glucosa nueva. ¿Recuerdan que también estudiamos un poquito de eso? Entonces, síntesis de nueva glucosa. ¿Para qué? Quizás está haciendo falta. La glucosa es nuestro combustible primero, ¿cierto? Entonces, si nuestra dieta no está teniendo suficiente, no recibe la cantidad de glucosa necesaria, se activan nuestras vías, una vía anabólica, donde de otros compuestos nosotros sintetizamos glucosa. Esto inicialmente tiene un gasto, ¿sí? Crear este nuevo compuesto de la glucosa tiene un gasto energético. Pero esta glucosa va a ir ¿a dónde? Va a ir a la célula que lo necesita y va a iniciar su proceso entonces de también catabólico, donde va a generar energía. Quizás el proceso de generar esta glucosa requiera energía, pero su propio degradación, su propio catabolismo va a generar incluso más ATP, ¿sí? Entonces, para eso ocurren estas rutas, por ejemplo, como la gluconeogénesis. Se sintetizan, por ejemplo, ácidos grasos. ¿Para qué nosotros necesitamos ácidos grasos? Ustedes ven aquí en el esquema de abajo, fíjense, dice ácidos grasos. Nosotros podemos sintetizar ácidos grasos a partir de compuestos sencillos. ¿Y para qué, por ejemplo, podemos utilizarlos? Para sintetizar fosfolípidos. Fosfolípidos es un compuesto muy importante. Si nosotros estamos en un proceso de generación o regeneración celular, podemos necesitar, obviamente, fosfolípidos para las membranas de nuestras células. Podemos necesitar fosfolípidos para poder utilizarlo con las lipoproteínas que transportan
colesterol, triglicéridos y demás. Fosfolípidos los utilizamos en ácidos biliares. Existen numerosos lugares donde podemos utilizar a los fosfolípidos. Por lo tanto, nuestro organismo está en constante síntesis de estos compuestos, de acuerdo a lo que necesite. Cuando hablábamos de nucleótidos, la misma cosa. Formábamos este nucleótido y podemos usarlo ¿dónde? ADN o ARN o directamente moléculas energéticas. Entonces, estamos en constante proceso anabólico porque nosotros necesitamos sintetizar compuestos continuamente. Cuando hablamos de aminoácidos, estos aminoácidos que nosotros absorbemos por procesos catabólicos, ¿sí? Se degrada la proteína del huevo, obtenemos todos los aminoácidos esenciales y no esenciales y consumimos esto. ¿Qué hacemos aquí? Con estos aminoácidos sintetizamos nuestras proteínas. Si estamos un poco anémicos, sintetizamos hemoglobina, sintetizamos eritrocitos para poder reponer esa falta, ¿sí? Si estamos necesitando, qué sé yo, hormonas, porque existe un consumo excesivo de glucosa y tenemos que activar, sintetizar insulina para que vaya a avisar a las células, existe esa creación, ese proceso anabólico de síntesis de proteína, en este caso como hormona, ¿sí? Entonces, estamos constantemente haciendo anabolismo. Y esto no para. Estamos constantemente haciendo catabolismo, degradando, generando energía para poder proveer a nuestros procesos anabólicos de compuestos pequeños y energía para poder crear nuestras moléculas necesarias. Recibí ya otra vez un sonido. Adrieni, si estás por ahí, si de repente algún alumno te está avisando que está queriendo ingresar, yo escucho, a mí me sale el sonido de que hay alguien que quiere ingresar, pero habilito mi pantalla y no encuentro la solicitud. Entonces, puede ser que haya algún alumno intentando ingresar y a mí ya no me aparece su pedido, ¿sí? Entonces, si de por ahí eso ocurre, ¿podrías comunicarte, por favor, con Marieli de... Professora, Sí, o Éder está mandando a solicitação agora. exactamente. Y por eso a mí, yo escucho el sonido, voy a la pantalla y no me aparece. Entonces, Eu pedi para ele mandar agora. A senhora está aceitando. bueno, y puede ser que salga el sonido aquí. Eder, permito. Ele Aceptado mandou. entonces. Bueno, está, muchísimas gracias, porque yo escucho, pero no me aparece, por eso nada más. Y no digan, para que no se piense que soy yo la que no quiero aceptar. Yo acepto a todo el mundo, no tengo problema. Quien me quiera escuchar es muy bienvenido. Bueno, continuamos entonces. En procesos anabólicos, entonces, ¿qué ocurre? Formamos nuevos enlaces químicos y formamos, por supuesto, moléculas mayores, más grandes. Vimos ya varios ejemplos durante todo lo que nosotros ya estudiábamos de carbohidratos, de lípidos y demás. Entonces, estos son los procesos donde esto se manifiesta. Bueno, ¿qué vemos aquí? Ya entendimos el catabolismo y entendimos al anabolismo. Estos son las rutas o los procesos que más se conocen, ¿cierto? Anabolismo y catabolismo. La mayoría escuchamos siempre eso. Pero hay una tercera, digamos, clasificación que se conoce como vías anfibólicas. Estas vías anfibólicas son rutas mixtas. O sea, puede funcionar como rutas anabólicas o rutas catabólicas según la necesidad. De acuerdo a lo que la célula está necesitando, esta ruta puede utilizar o puede funcionar como un proceso donde está degradando algo, o también puede ser un proceso donde degrada algo, pero justamente está fabricando algo nuevo para para ser utilizado de otra manera, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Degradan sustratos oxidativamente, pero también producen metabolitos utilizables para la síntesis de otros compuestos. Nosotros vamos a mirarle aquí al ciclo de Krebs solamente
para que ustedes ya le empiecen a perder el miedo al ciclo de Krebs. Hay gente que dice, ay, me veo ciclo de Krebs. No es tan complicado, no es tan malo como parece. Una vez dije yo, ay, no es el diablo, todo el mundo piensa, no es el diablo, no, es Eufilio. No, no es tampoco ni el hijo. Es sencillamente una ruta metabólica más, incluso es corta, no es tan larga, la glucólisis es más larga que esa. Entonces, vamos a estudiar, vamos a mirarle nada más, no hace falta que ustedes recuerden nada de esto, en el sentido de que no hace falta que sepan los pasos y los metabolitos, no, todavía no, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes comprendan aquí? Que el ciclo de Krebs, por ejemplo, puede funcionar como una ruta catabólica, esa es su principal función, ¿sí? El ciclo de Krebs, ¿qué hace? Genera compuestos que van a ser utilizados para síntesis de energía. Entonces, esa es su función principal, ser una vía, un ciclo de generación de energía. Pero el ciclo de Krebs, a su vez, puede actuar como una ruta anabólica. Un ratito aquí. Una ruta anabólica. Cuando hablamos de ruta anabólica decimos síntesis, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre en el ciclo de Krebs? Nosotros vemos aquí a nuestro acetil-CoA, ¿cierto? Acá está nuestro acetil-CoA, que era que viene ¿de dónde? De nuestros carbohidratos, de nuestras grasas, pasan por unas rutas metabólicas, formamos acetil-CoA. Y ese acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs. ¿Y ocurre qué? Se une aquí con el oxaloacetato y forma el citrato. Este sería, digamos, el primer paso, ¿sí? Aquí, esta unión. Entonces, lo que ocurre, se forma un compuesto, un citrato, ¿sí? Es un metabolito intermedio. Metabolito intermedio quiere decir un compuesto que está en el medio de entre de lo que comenzó y entre lo que va a terminar. Entonces está intermedio, un metabolito intermedio. El citrato, luego se transforma por una enzima a isocitrato, luego este isocitrato se transforma en cetoglutarato, ¿sí? Cetoglutarato. Vamos a mirarle a este compuesto, este metabolito intermedio también. ¿Por qué? Porque este cetoglutarato puede seguir el camino del ciclo de Krebs, ¿sí? Para ser generador de energía, un proceso catabólico, pero también puede ser utilizado para salir de este proceso y se sintetiza ¿qué? Un aminoácido de esto, porque este es un cetoácido, ¿sí? Entonces, este es un compuesto que puede ser utilizado para sintetizar un aminoácido. El cetoglutarato se transforma en glutamato. Si nuestra célula está precisando de glutamato porque necesita sintetizar una proteína, va a agarrar este cetoglutarato y lo va a utilizar en su proceso anabólico. Anabólico. Y si ustedes recuerdan, el ciclo de Krebs es catabólico, ¿cierto? Entonces, su proceso normal sería de degradación, ¿sí? De fragmentación. Pero si se necesita, el ciclo de Krebs va a generar cetoglutarato para una nueva síntesis. Por ejemplo, de glutamato, de un aminoácido. Entonces, el ciclo de Krebs puede actuar como una ruta catabólica o puede actuar como una ruta anabólica de acuerdo a la necesidad. Entonces, es un ejemplo de una vía anfibólica, ¿sí? ¿Qué ocurre en el ciclo de Krebs? Ocurre descarboxilación. Ustedes ya vieron aquí el isocitrato, que es nuestro segundo metabolito, sale dióxido de carbono, por lo tanto ocurre una síntesis de un compuesto, de una coenzima, y se transforma en cetoglutarato. Este cetoglutarato puede tomar dos caminos: ir a formar un aminoácido o continuar su descarboxilación, continúa su proceso catabólico y se forma succinil-CoA, y este succinil-CoA entonces va a ser ya el producto de la descarboxilación nuevamente del cetoglutarato, ¿sí? Y entonces va sintetizando compuestos que serán energéticos, ¿sí? Hay síntesis de ATP, hay síntesis de NADH y demás. Entonces, como les digo, yo no necesito que ustedes aprendan ahora el ciclo de Krebs, no. Ustedes tienen que entender que una vía anfibólica es una ruta metabólica
que puede actuar como una ruta anabólica para síntesis o puede actuar como una ruta catabólica donde está degradando un compuesto, ¿sí? Donde está transformando y fraccionando ese compuesto para obtener una molécula pequeña o menor al original, ¿sí? Esa es una ruta o vía anfibólica. ¿Hay dudas aquí? No quiero pasar sin aclarar alguna duda que pueda haber. A ver. Sandra, no tengas miedo, no pasa nada con el ciclo de Krebs. Hay dudas aquí entre ruta anfibólica, ruta anabólica, ruta catabólica. ¿Hay dudas? Sí, Sí, profe. El proceso de anabolismo es solamente en la ruta de cetoglutarato. ¿Cómo se llama? Glutarato. glutarato. Ese compuesto va a ir a hacer un proceso anabólico, se va a transformar por una transaminación, va a virar glutamato y el glutamato va a ir para formar una proteína y así, ¿sí? Entonces empieza un camino anabólico, ¿sí? Solamente esa ruta. No, hay también varios metabolitos. Yo di el ejemplo del cetoglutarato, ¿sí? Durante ese proceso del ciclo de Krebs hay varios más. Pero eso, como les digo yo siempre, ustedes van a ver específicamente todos los puntos de regulación de cada ciclo, la enzima de cada transformación del isocitrato, o sea, citrato a isocitrato, del isocitrato, ¿quién va a transformar a cetoglutarato? ¿Qué ocurre ahí? Una descarboxilación, hay síntesis de DNA, DHA, y todo eso van a ver en bioquímica 2. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes aprendan? Que es una ruta anfibólica, que esa ruta va a trabajar como generador de un compuesto, por eso es anfibólica, y va a actuar como una ruta de oxidación, donde va a haber fragmentación de ese compuesto para obtener otro más pequeño. Eso es lo que yo quiero que aprendan conmigo ahora. Van a tener tiempo de estudiar cada paso, cada enzima, qué va a ocurrir en cada reacción química, ¿sí? ¿Se entendió? No quiero que se preocupen adelantado, ¿sí? Adelantado no hace falta. Va a haber tiempo para preocuparse mañana o el otro semestre, ¿está bien? Porque no hace falta todavía. Yo no voy a preguntar eso. ¿Cuáles son los metabolitos intermediarios a ser utilizados para una nueva síntesis en el ciclo de Krebs? Eso puedo preguntar o se puede preguntar en bioquímica 2, porque ese sí puede ser tema de examen. Bueno, ruta anfibólica, que puede ser los dos, anabólica o catabólica. Eso es importantísimo ahora. Bueno, ok, continuamos entonces con con nuestras vías anfibólicas, ya explicamos, y vamos a ver entonces las rutas metabólicas, cómo pueden ser estas rutas, ya sea anabólica o ya sea catabólica, ¿sí? ¿Cómo puede ser ese camino que vamos tomando? Ustedes ya saben, porque ya hablamos, hay rutas anabólicas donde creamos algo o rutas catabólicas donde degradamos algo. Pero estas pueden ser también de diferentes tipos, ¿sí? De acuerdo a cómo se realizan. ¿Y cuáles son los tipos? Tenemos tipos de rutas lineales, otras pueden ser ramificadas, ¿sí? Otras pueden ser cíclicas y otras pueden ser de tipo escalonado. Aquí vemos entonces 4 tipos, ¿cierto? 4 tipos. Las lineales, ¿a qué se refieren? Dice, cuando el sustrato de la primera reacción, ¿sí? Sustrato, recuerden esa palabra, sustrato de la primera reacción, que sería el sustrato inicial, es diferente al producto final de la última reacción, ¿sí? Entonces, ¿el sustrato qué es? Este compuesto que aquí le vamos a nombrar como A, ¿sí? Porque puede ser cualquier compuesto, cualquiera. Entonces va a ser un sustrato A, para no decir X, vamos a hacer un sustrato A, y este sustrato va a sufrir una serie de transformaciones, ¿sí? Ustedes ven aquí va a haber una enzima, A minúscula. Esta enzima solo reconoce a su sustrato, que va a ser A, ¿cierto? Entonces esta enzima reconoce a A y la transforma en B.
Aquí ya cumplió esta enzima su función. Ya identificó a su sustrato, catalizó su reacción, se transformó en B. El B es un metabolito intermedio. El B va a continuar su transformación en una ruta lineal. El B va a ser identificado por su enzima, la enzima B minúscula, y lo va a transformar a C. El C, a su vez, es identificado por su enzima y se transforma a D. El D, a su vez, es identificado por su propia enzima y transformado a E. Aquí tenemos nuestro producto final, E, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice en una reacción lineal? El sustrato de la primera reacción, que sería el A, es diferente al producto final de la última, E, ¿sí? ¿Y qué ocurrió? Una serie de pasos, ¿sí? A se transformó B, B pasó a ser C, C pasó a ser D y por último tenemos el producto final E. Todo este proceso fue, digamos, direccionado a la síntesis de E. Si nosotros vamos a tomar como ejemplo, para no decir A, porque a veces confunden mucho qué es lo que es A, qué es lo que es B, vamos a decir que esta es nuestra glucosa, ¿sí? Nuestra glucosa. En un proceso catabólico de la glucólisis, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos nuestra glucosa que va a empezar a ser fraccionado, ¿sí? Va a empezar su proceso de transformación para convertirse ¿en qué? En piruvato. Este es nuestro producto final de la glucólisis, ¿cierto? Piruvato. Bueno, entonces vamos a hacer una serie de procesos. A se va a transformar a B, la glucosa se va a transformar a glucosa 6-fosfato. Y la glucosa 6-fosfato pasa y pasa hasta obtener nuestro producto final, piruvato. Ustedes se dan cuenta que toda reacción va a sufrir, o sea, en una ruta metabólica, todo producto va a tener su transformación. La vía metabólica, ¿cuál es? La glucólisis. Los procesos o los cambios son estas transformaciones. A vira B, B vira C, C, D y D a E. Todo es organizado, todo es secuencial, una serie de transformaciones, ¿sí? Y cada transformación está catalizada por una enzima específica de ese sustrato. Una vez que A minúscula, esta pequeña enzima, transformó de A a B, ella ya no actúa. O lo que hace es buscar otra enzima A, busca otra glucosa y otra glucosa. ¿Para qué? Para transformarla a B. Una vez que terminó su trabajo, ella ya paró, ¿cierto? Ahora es otra enzima que va a reconocer al B y así sucesivamente. Por eso, cada reacción química tiene su enzima. Y un paso, la glucólisis tiene 10 pasos. Aquí nosotros apenas vemos 4 pasos, de A a B, B a C, C a D y D a E. ¿Sí? 4 pasos. La glucólisis tiene 10. Entonces, tiene enzimas en cada paso. Y esa es una ruta metabólica. Imagínense todas las rutas metabólicas y hay rutas muy largas como hay rutas cortas. Entonces, cada ruta tiene una enzima que va catalizando una reacción. Lo que me preguntaron, por ejemplo, ¿por qué no puede ocurrir que A pase a ser E directamente? Entonces, si va a haber una enzima que va a realizar el trabajo de A, el trabajo de B y el trabajo de C, el trabajo de D, para formar E. No hay una sola enzima que haga eso. Y si hubiera una transformación de A a E, esta E ya no sería E, sino que sería directamente B, ¿cierto? Entonces A va a pasar a ser B, punto. No hay necesidad de que pase por los puntos intermedios. Pero una reacción química no es así, no es directa, no es que finalmente en un paso vamos a obtener el producto final. Existe una serie de transformaciones, ¿sí? Entonces, esto es lo que ocurre en prácticamente todas las reacciones, ¿cierto? Existe un camino por donde un sustrato se va a transformar en su producto. Otro punto importante, menos mal que me acordé. Ustedes ven aquí en una reacción lineal que tiene esta flechita, ¿cierto? De A pasa a B. Y ese es el camino. A se transforma a B. B, el único camino que puede tomar es transformarse a C. Y así sucesivamente.
Cuando nosotros vemos esto, quiere decir que esa reacción, cuando vemos una flechita, quiere decir que esa reacción es irreversible, ¿sí? Si nosotros transformamos ese compuesto A en B, ya no lo podemos recuperar. ¿Qué ocurre cuando ustedes ven en una reacción química de esta manera? Tipo dos flechitas. Ahí sí. Si nosotros transformamos A B por una enzima A, podemos volver de B a A por esa misma enzima. O sea, esa enzima realiza el mismo trabajo de transformar A para B y de B para A. ¿Sí? Ahí vamos a observar esa doble flechita. Pero si observamos solamente una flechita y una enzima, quiere decir que ese camino es unidireccional. Solamente puede ocurrir esa reacción química con esa enzima, ¿sí? Entonces, hay veces en que esto ustedes lo van a observar una sola flecha o directamente dos flechas, y esto les va a indicar a ustedes que esto es reversible o es interconvertible, también se puede decir, ¿sí? Se convierte de A a B o de B a A de acuerdo a lo que la célula necesita. Y como A y como B, ustedes ya saben que pueden ser cualquier tipo de compuesto, ¿sí? Como yo di el ejemplo, la glucólisis es una ruta catabólica de degradación de la glucosa, ¿sí? Entonces, una ruta lineal es esta, cuando el sustrato de la primera reacción es diferente al producto final de la última reacción. Bueno, lineal, fácil, sencillo. Vamos con la ruta 2, que es la ramificada, ¿sí? Aquí, ¿qué observamos? Vías más complejas, que incluyen puntos de ramificación, dice. Aquí vemos otra vez estas letras. Vamos a tomar el ejemplo que ustedes van a estudiar también en Bioquímica 2, el ejemplo de la síntesis de las purinas. ¿Qué son las purinas? Bases nitrogenadas. ¿Cuáles eran las purinas? Adenina y guanina, ¿cierto? Entonces, adenina y guanina vienen de un origen común. La ruta, ustedes van a estudiar estas rutas de síntesis de purinas y de pirimidinas. Vamos a decir que el E va a ser nuestra adenina, ¿sí? Porque como les digo, es más fácil estudiar con un ejemplo que con A, B, C, D, porque ahí cuesta un poquito, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que nuestra adenina va a ser nuestra E y nuestra guanina va a ser nuestra R, ¿cierto? Entonces, si nosotros necesitamos sintetizar adenina porque hay necesidad de nucleótidos que contengan adenina, vamos a tener nuestro sustrato, nuestra enzima va a estar activada, va a transformar A en B, ¿sí? Y este B, ¿qué puede ocurrir con él? Puede tomar dos caminos. Esta B puede ser transformada en dos compuestos distintos, ¿sí? Esta B, metabolito intermediario B, puede ser reconocida por una enzima, aquí B minúscula, para transformarla a C, ¿sí? Si la célula necesita, va a transformar, va a sintetizar mucha de esta enzima B minúscula para transformar todo a C, de C a D y de D a E, para sintetizar adenina, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Pero si nuestra célula necesita de guanina, ¿qué va a ocurrir? La información va a ser ¿qué? Sintetizar guanina. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a activar a una enzima, a la enzima B', que es diferente, y este sustrato, este B, este metabolito intermedio B, va a ser transformado a P. Y ahí hay otra enzima que reconoce a esa P, la transforma en ¿qué? Ustedes le dicen ¿qué? Esta otra enzima lo transforma en R. Y ahí obtenemos nuestra guanina. ¿Qué quiere decir? Tomó otro camino, ¿sí? Y fue creado o sintetizado otro compuesto distinto. ¿Puede ocurrir que la célula necesite de los dos? Claro que sí. Necesita tanto adenina como guanina. Perfectamente ambas rutas están activadas. Se sintetizan la suficiente cantidad de estas dos enzimas, B minúscula y B minúscula prima. Por lo tanto, todo este metabolito intermedio B mayúscula va a ser transformado en adenina y en guanina. Y tiene que haber suficiente A, ¿cierto? Tiene que haber suficiente A
para poder proveer de B y que esa B pueda cumplir con las necesidades de la célula. Puede ocurrir ¿qué cosa también? Que no haya necesidad de adenina y que no haya necesidad de E y sí haya necesidad de R. ¿Y qué ocurre entonces? Esta enzima es inhibida, ¿sí? Entonces, toda el A que se transforma en B sí o sí va a tomar el camino de la síntesis de R. Y esto otro, no, ¿cierto? Si nosotros inhibimos una enzima, bloqueamos el trabajo de una enzima, el siguiente proceso no va a poder ocurrir. Se bloquea ese camino, esa ruta metabólica y se activa otra. Entonces, esto es lo que ocurre generalmente en nuestras células, ¿sí? Hay una regulación de esta manera. Nosotros necesitamos de algo, se activa esa ruta, ya no la necesitamos, la cortamos, ¿dónde? En las enzimas, porque sin esa enzima esa ruta no ocurre. Entonces, inhibimos una enzima, activamos otro camino, otra ruta, ¿sí? Esto es lo que pasa prácticamente en todas las reacciones químicas, ¿sí? Y aquí estamos viendo entonces, tomamos el ejemplo de la síntesis de purina, que es una ruta anabólica, ¿cierto? Anabólica. Entonces, tanto rutas catabólicas como anabólicas pueden ser o lineales o ramificadas, de acuerdo a lo que va a ocurrir con ese compuesto. ¿Sí? Si va a ser de síntesis, anabólico; si va a ser degradación, va a ser catabólico. Esto de ramificadas incluso ustedes van a ver también en la síntesis de pirimidinas. ¿Pirimidinas qué son? Citosina, timina, uracil. Y ahí ya son 3 compuestos. Entonces, tiene incluso más, un poquito más de vueltas esos caminos, ¿sí? Esas rutas. Y cada vez puede volverse incluso más y más ramificado. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entendió? A ver si no estoy apurando demasiado y hay preguntas. Aquí hay preguntas, no escuché. A ver. Ok, Ana. Lineales solamente genera un producto final, generalmente sí. Hay rutas que solamente tienen un destino, ¿sí? Que es síntesis de un compuesto, un producto final. Por ejemplo, como dijimos, la glucólisis es degradación de glucosa y se obtiene solo piruvato, ¿sí? Sí, hace toda la ruta, porque puede ser que haya un desvío también en estas rutas y vaya para otro lado, ¿sí? Pero eso ya no va a ser la glucólisis, va a tener otro nombre, ¿sí? Lo mismo que cuando yo mostré el ciclo de Krebs. Si el ciclo de Krebs es esa vuelta. Si ese cetoglutarato va a otro camino, ese tiene otro nombre, ¿sí? Ahí ya va a haber una transaminación, es otro proceso, y la síntesis de proteínas, otro proceso. Ya no se llama ciclo de Krebs. Entonces, cuando hablamos de glucólisis, el camino es degradación de glucosa para piruvato. Esa es la glucólisis. Si un metabolito intermediario sale para otro proceso, ahí ya toma otro camino, ya no es glucólisis, ¿sí? Inició la glucólisis, paró en el medio y continuó para otra cosa. Entonces el ejemplo de glucosa piruvato no es lineal. Sí es lineal. Sí es lineal. ¿Por qué no va a ser lineal? Voy a mostrar un ejemplo justamente aquí, ¿sí? Entonces, para que ustedes vayan viendo. Pero no se apuren, ustedes se apuran mucho. No piensen que dando todo rapidísimo, ahí ya está, y la profesora ya no va a hablar más, y entonces no va a dar más cosas. Lo que yo quiero es que ustedes comprendan nada más, por eso que repito y repito. Bueno, dijimos lineal, un punto, o sea, un sustrato termina siendo un producto. Ese es su producto. Cuando hablamos de una ruta ramificada, ¿sí? Puede tener diferentes caminos, ¿sí? Es lineal en el sentido de que aquí nosotros voy a aclarar, entonces capaz que esta haya sido la pregunta que yo no entendí. De A a B es lineal, de B a C es lineal, de C a D es lineal y de D a E es lineal, ¿cierto? Pero puede tomar también varios otros caminos, por lo tanto es ramificado. Si de A forma B y de B puede pasar a C y puede pasar a P, entonces hay 2 caminos posibles, ahí ya se vuelve ramificado, ¿sí? Pero cada ruta que toma al final es lineal, ¿se comprende? ¿Sí? Entonces,
lineal en ese sentido, pero como hay varios posibles caminos, es al final ramificado, porque todo ese proceso en sí de la síntesis de purinas, porque si nosotros dimos el ejemplo de síntesis de purinas, purinas tenemos dos, adenina y guanina. Entonces, el proceso de síntesis de purina va a ser uno, pero tiene varios caminos porque son varios posibles productos, son ramificados. Entonces, Profesora, sí, entonces de A a B sería lineal si fuese solamente de A a B en sí, la ramificación. sí, ¿Cómo hay dos opciones de de un producto B, que se transformen en ramificado? sí, así mismo es. Y una vez que toma, por ejemplo, el camino de B va para C, ahí ya se vuelve otra vez lineal, ¿te das cuenta? Continúa un solo camino, C solamente puede virar D y D solamente puede virar E, ¿sí? Entonces, eso es, ahí ya se vuelve otra vez lineal, pero hacia ese sentido. Cuando habla de ramificado, habla de que un metabolito intermedio entonces puede tomar diferentes caminos, pero dentro de una misma síntesis, ¿sí? Por eso di el ejemplo de la adenina y la guanina, porque ambas son bases nitrogenadas, ambas son purinas y ambas entonces pueden ser utilizadas. Entonces, de esta manera, cuando se sintetiza cualquiera de las dos, tiene un origen común que es A, y al transformarse A para B, puede tomar o diferenciarse, ¿sí? Pero una vez que ya B se viró a C, o B convirtió en C, S continúa siendo lineal hacia ese sentido. La C no volvió para ser P, por ejemplo. No, la C solamente continúa, se forma D y D se forma E. Y así. Entonces, eso es una ruta metabólica ramificada. Como les digo, el ejemplo, ustedes van a tener varios, las pirimidinas también, porque ahí van a formar, por un camino puede ser citosina, por otro lado timina, y ese a su vez convertirse en uracilo. Entonces, va ramificándose a medida que hay posibilidades de formar nuevos compuestos, ¿sí? Bueno, la siguiente ruta, me perdí ahí, es la cíclica, ¿sí? La cíclica habla de que cuando el producto de la última reacción es el sustrato de la reacción inicial. Nosotros vamos a ver, voy a poner aquí mi marcador, nosotros tenemos acá la S, ¿cierto? De sustrato. Nuestra S de sustrato va a unirse con nuestra A, que es nuestro metabolito inicial también, ¿sí? Nuestro compuesto inicial. Entonces, la reacción química va a ocurrir cuando la S se una con la A y formen el nuevo compuesto conocido como B. Y entonces ocurre, S de sustrato se une con un metabolito y forman un nuevo compuesto. Ahí empieza el ciclo, ahí empieza el camino, la ruta metabólica. B se transforma a C, C se transforma a D y D, este metabolito puede sufrir una transformación donde libera un producto que sale ya del camino, ¿sí? Sale de esta ruta y se recupera, se forma de nuevo el A. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El producto de la última reacción, ¿sí? D se transformó en A, el producto es A. El producto de la última reacción es el sustrato de la reacción inicial. ¿Por qué se tiene que generar A? Porque esa A es utilizada para unirse con un nuevo sustrato que viene de otra vía para empezar una nueva vuelta, ¿sí? De este ciclo. Por eso es un ciclo. Da una vuelta y reinicia, recupera el producto que va a utilizar para empezar de nuevo, ¿sí? Esto, por ejemplo, ocurre en el ciclo de Krebs. Vamos a ver también otra vez el ejemplo. El ciclo de Krebs, ¿qué hace? Da una vuelta, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros veíamos que empieza la reacción, se une uno con otro y empieza el proceso oxidativo. ¿Qué hay al final? La recuperación del producto inicial. El producto final de la última reacción es utilizado en la primera reacción para iniciar una vuelta nuevamente.
El ciclo de Krebs es así, el ciclo de la urea es así. Todo esto ustedes, como les dije, van a estudiar y van a observar que hay una recuperación de un compuesto para poder iniciar la vuelta. Aquí en la izquierda, perdón, en la derecha, vemos dos ciclos incluso, digamos, complementándose, ¿sí? Trabajando juntos. Vemos que el sustrato aquí se une con A forma A, con el sustrato forma B, y esta B sufre una transformación para C. El C puede continuar su camino dentro de su ciclo o puede salir y ser utilizado para una síntesis de otro compuesto. Aquí vemos, por ejemplo, puede ser una ruta anfibólica, ¿sí? Es utilizado el C para salir a otro proceso. El C podía ser un producto de un catabolismo y cuando es utilizado en otro ciclo ya es un proceso anabólico, ¿sí? Entonces está sintetizando uno nuevo. Y esta M es un producto diferente, nuevo, se transforma en N y va, ¿sí? Cuando esa N se transforma en C, puede ser recuperado esta C y continuar su camino en el primer ciclo para regenerar A. Entonces, ¿esto puede ocurrir en reacciones químicas? Por supuesto que sí. Entonces, a esto lo que nosotros podemos decirle que es una ruta anfibólica, por ejemplo, de tipo cíclica, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, en una ruta cíclica, ¿qué ocurre? El producto de la última reacción es el sustrato de la reacción inicial. Lo que se recupera con el producto final es el que se utiliza para iniciar una nueva vuelta. Me pareció escuchar un sonido un ratito. Acá, un ejemplo de cíclica podría ser el ciclo de Krebs, exactamente. Un ejemplo, y el ciclo de la urea también es así, son ciclos cortos y donde ocurre esa transformación y esa recuperación en el producto final, obtenemos el producto, el compuesto que necesitamos para iniciar una nueva vuelta del ciclo. Y así, de esta manera se mantiene esta ruta, ¿sí? Entonces, el ciclo de Krebs es un ejemplo. Por eso todos son ciclos. Ciclo de Krebs, ciclo de la urea, ¿sí? Se llama luego así por su característica cíclica. Bueno, y el último, cuarto, puede ser de tipo escalonado. Aquí ya ocurre o se observa cuando hay reacciones de activación enzimática. Esto ocurre, por ejemplo, en la cascada de la coagulación sanguínea, ¿sí? ¿Qué ocurre? Un compuesto A, ¿sí? Un compuesto A es transformado por acción de una enzima a un compuesto B. Aquí ya tenemos nuestro producto B. Este B es un producto que va a actuar como un activador, ¿sí? Como una enzima que va a catalizar una reacción siguiente. No tiene que ver él ya como un sustrato, ¿sí? No es un metabolito intermedio, sino que él mismo cataliza una nueva reacción. Reconoce a un nuevo sustrato, en este caso M, y lo transforma a N, ¿sí? ¿Y aquí qué ocurre con N? Entonces N es a su vez un activador, ¿sí? Que va a catalizar otra reacción distinta. Ya no va a ser el transformado, sino que él va a catalizar otra reacción de transformación de X para Y, por ejemplo. Entonces, es una reacción de activación de una enzima. Lo que ocurre, la A se transformó a B, esta es una enzima activa, esta enzima reconoce a un compuesto, a un sustrato y lo transforma, ¿sí? Lo activa, esta enzima se vuelve una enzima activa que a su vez va catalizando otras reacciones químicas. Entonces, esto es lo que se observa en reacciones de tipo escalonado, o sea, rutas metabólicas donde ocurren activaciones enzimáticas, ¿sí? Y entonces estas serían las cuatro, digamos, tipos de rutas metabólicas que podemos encontrar, ¿sí? Y esto puede ser aprobado o utilizado para rutas anabólicas como catabólicas, ¿sí? Cíclicos o lineales o ramificados pueden ser tanto rutas anabólicas como rutas catabólicas. Como les dije, yo acá
les voy a mostrar un ejemplo que es justamente la primera parte de la glucólisis. La glucólisis se divide justamente en dos partes porque tiene 10 pasos, ¿sí? Y en la primera parte de la glucólisis ocurre esta reacción lineal, como nosotros vimos, ¿sí? Aquí vamos a decir que nuestra glucosa va a ser nuestra A, ¿sí? Esta va a ser nuestra A, nuestra exoquinasa va a ser nuestra enzima A minúscula. ¿Y qué es lo que ocurre? Una vez que la glucosa empieza la vía metabólica de la glucólisis, ¿sí? Porque esta glucosa puede tomar varios caminos, pero empezó la ruta de la glucólisis, entonces una vía. Empezó como glucosa, es reconocida por una enzima, se activó, se sintetizó la exoquinasa, por lo tanto esa enzima encontró a la glucosa y la transformó a glucosa 6-fosfato. Hubo aquí una separación, ¿sí? El ATP se convirtió en ADP, perdió su fosfato inorgánico y ese fosfato inorgánico fue enlazado, unido con una nueva, con un nuevo enlace entonces a el oxígeno y se forma glucosa 6-fosfato. Glucosa 6, ¿por qué? Porque está en el carbono número 6. La enzima A ya cumplió su función. Solamente reconoce a la glucosa simple y sencilla. Ella ya automáticamente va a buscar nada más que otra A, otro sustrato para transformarlo a B. Escucho otra vez un ruidito, un ratito. A ver, mensaje. No me pongan sus nombres todavía, yo no voy a poder ir buscando de entre toda la conversación el nombre de ustedes. Por favor, traten. Entiendo, Ann, le puedo pedir o le puedes pedir a algún compañero que al final de la clase coloque tu nombre, ahí sí yo puedo aprovechar y colocar, sí, porque me cuesta mucho buscar dentro de las conversaciones los nombres de ustedes, por eso que yo siempre pido que sea al final de la clase, ¿sí? Bueno, está bien. Continúo entonces la explicación. Dijimos que nuestra glucosa va a ser nuestra A, ¿sí? En una reacción lineal, la glucosa se va a transformar directamente a glucosa 6-fosfato, ¿sí? Este va a ser nuestra B, entonces nuestra exoquinasa va a ser nuestra enzima A. Luego esta glucosa 6-fosfato se va a transformar a fructosa 6-fosfato por otra enzima, que en este caso es una isomerasa, ¿sí? Y ahí vamos a tener nuestro compuesto C. No se preocupen que yo, como les digo, siempre no voy a pedir que ustedes me expliquen la primera parte de la glucólisis o cuál es la enzima del tercer paso. Nada que ver. Porque yo quiero que ustedes se den cuenta que aquí es un proceso catabólico donde hay reacciones unidireccionales. ¿Se dan cuenta? Esta es una sola flechita donde la exoquinasa solamente hace su función, que es la de transformar la glucosa a glucosa 6-fosfato. Punto. Y en esta reacción hubo un consumo de ATP. ¿Sí? Se gastó un ATP y se liberó un ADP. Ese fosfato inorgánico vino a enlazarse a nuestra glucosa en el lugar 6. ¿Qué continúa? El siguiente paso también es unidireccional. Hay una isomerización, se mudó de lugar. Una parte de la molécula, sí, cambió de lugar, por eso en vez de ser una glucosa, ahora pasó a ser una fructosa. En el siguiente paso ocurre otro consumo de ATP, se vuelve a fosforilar aquí y tenemos fructosa 1,6-bifosfato. ¿Qué va a ocurrir en este paso específico? En el paso 4, una aldolasa, que es una enzima, va a hacer que va a romper esta molécula de 6 carbonos en 2 moléculas pequeñas de 3 carbonos. Esta es nuestra molécula de 3 carbonos. 1 y 2. Pero estas moléculas son diferentes entre sí. Una es una dihidroxiacetona-fosfato, ¿sí? Y la otra es un gliceraldehído 3-fosfato. Porque son diferentes por la posición de sus, digamos, de sus radicales dentro de esta molécula. Como tenemos dos de estos compuestos que
Lo único que tienen de diferente es su distribución. Existe una enzima, que es la triosa fosfato isomerasa, que puede interconvertir a estos dos compuestos. Si la célula necesita la hidroxiacetona fosfato, va a identificar esta necesidad y entonces la isomerasa va a agarrar el gliceraldehído 3-fosfato y lo va a llevar para la síntesis de dihidroxiacetona fosfato. Si no hace falta esa dihidroxiacetona fosfato, la isomerasa, ¿qué va a hacer? La va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato. Y aquí vamos a tener entonces 2 gliceraldehído 3-fosfato, porque esta dihidroxiacetona se va a transformar en gliceraldehído 3-fosfato. Ya tenemos uno y el otro también lo vamos a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. Vamos a tener 2. Por lo tanto, el siguiente paso es la transformación hasta piruvato. Entonces, al final de nuestro proceso de glicólisis vamos a tener 2 piruvatos, ¿sí? 2 piruvatos. Y esto es la glucólisis. De la glucosa hasta obtener piruvato. Empezó con un compuesto de 6 carbonos y vamos a terminar con 2 compuestos de 3 carbonos, ¿sí? Entonces, esta reacción química es prácticamente lineal, ¿sí? Prácticamente lineal, porque solamente esa transformación sigue de A a B, de B a C, de C a D. Ahí cuando tenemos la dihidroxiacetona fosfato, pasa a ser gliceraldehído y continúa su proceso. El gliceraldehído pasa al siguiente y así hasta obtener piruvato, ¿sí? Entonces, esta es una reacción lineal, unidireccional. Cuando vemos unidireccional, sabemos que es una reacción que no puede ser reversible. Aquí ya tenemos entonces nuestro gasto de ATP en el primer paso para convertir a ADP. ¿Existe la posibilidad de sacar el grupo fosfato y obtener glucosa libre? Sí, pero es otra enzima que hace eso. Entonces, en este caso, la hexoquinasa solamente cataliza la fosforilación de la glucosa. Ahora, sacar la glucosa va a ser otra enzima que puede hacer, ¿sí? O transformar la glucosa a 1-fosfato y continúa otro proceso, ¿sí? Entonces, ¿a dónde voy yo? Que las direcciones, o sea, las reacciones que tienen una flechita solo pueden ser realizadas de esa manera por esa enzima. Cuando tiene 2 flechitas significa que esta enzima, por ejemplo aquí la isomerasa, puede hacer las 2 reacciones, tanto para un producto como para el otro, ¿sí? Bueno, esa es la lineal. ¿Hay dudas aquí? Voy a ir otra vez. ¿No hay? Bueno, voy entonces al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es el acetil-CoA, como ya me habían preguntado, del ciclo de Krebs, ¿sí? Aquí vemos nuestro ciclo de Krebs iniciado nuevamente, ¿sí? ¿Cómo comienza? Con nuestro acetil-CoA. Este viene, dijimos, de carbohidratos, de lípidos. Este va a ser nuestra S, ¿sí? Y es unida, enlazada, ¿con qué? Con el oxaloacetato, que es nuestro compuesto. Este es lo que nosotros necesitamos para unir con el acetil-CoA. Este va a ser nuestra A, ¿sí? Y esto se une para formar citrato. Acá tenemos, este sería nuestro primer paso del ciclo, nuestro ácido cítrico, que en este caso se trata de citrato. El citrato sufre una transformación para isocitrato, el isocitrato se descarboxila, ya en la primera descarboxilación oxidativa, sale CO2 y obtenemos el cetoglutarato. Nuestro cetoglutarato entonces puede continuar el camino, sufrir otra descarboxilación, ¿sí? Y convertirse en succinil-CoA para continuar el proceso del ciclo de Krebs. O puede salir para formar otro compuesto y ella va a ser un proceso entonces anabólico, lo que sea afuera, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir, por ejemplo, si nosotros... el ciclo de Krebs es ¿para qué? Para sintetizar estos NAD, lo que ustedes ven aquí. Aquí se sintetiza GTP, en una parte del proceso se sintetiza GTP, que equivale a un ATP. El FAD también es uno
un equivalente energético, en realidad son coenzimas energéticas, coenzimas, que llevan, digamos, hidrógeno en la cadena respiratoria y hace todo un proceso que ustedes van a estudiar después. Entonces, el ciclo de Krebs es un ciclo catabólico, ¿sí? Hay descarboxilación, el isocitrato se descarboxila, acetoglutarato, el cetoglutarato se descarboxila, succinil-CoA, y sigue un proceso ¿para qué? Para recuperar nuestro oxaloacetato. Oxaloacetato, ¿por qué necesitamos? Porque vamos a utilizar con el siguiente acetil-CoA que ingresa al ciclo. Entonces, cada acetil-CoA que viene de la glucólisis, vamos a meter al ciclo de Krebs. El acetil-CoA que viene de la lipólisis o de la beta-oxidación, vamos a meter al ciclo de Krebs. ¿Para qué? Para generar energía. Si no necesitamos energía, si estamos en un proceso de reposo, el ciclo de Krebs no tiene mucho sentido, ¿sí? Se va a regular, va a parar, y todo este acetilcoenzima A, que podría venir para síntesis de energía, va a tomar otro camino. Se va a ir, por ejemplo, a la síntesis de ácidos grasos. Ahí vamos a guardar, por eso que siempre se dice que los carbohidratos pueden ser compuestos que puedan ser utilizados para que generan grasas. El carbohidrato genera acetil-CoA. Acetil-CoA puede ir a formar nuevos ácidos grasos que van a ser almacenados, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, todo es una transformación química. Todo lo que ocurre en nuestras células, todo lo que nosotros consumimos, lo transformamos, ¿sí? Y todo esto ocurre por estas vías metabólicas. A ver si escuchar otra vez un ruidito. Bueno, si alguien está intentando ingresar, otra vez no me aparece. Bueno, estas rutas metabólicas ocurren por una razón, ¿sí? Cada célula tiene su función. Hay células que realizan mucho esta síntesis de energía o esa parte de respiración celular, por lo tanto tiene muchas mitocondrias que realizan estas funciones. Hay otras que no, ¿sí? Entonces, de acuerdo a su función, la célula va a realizar estas rutas metabólicas y pueden ser, como ya dijimos, de anabolismo o catabolismo o anfibólicas, y pueden ser de diferentes tipos: lineal, ramificado, cíclico y escalonado. ¿Todo esto para qué? ¿De qué sirve? ¿Por qué tenemos que estudiar? Porque para nuestro organismo, la biosíntesis y la degradación de estas estructuras moleculares ocurren de manera continua. Nosotros ya vimos que desde el primer momento nosotros somos una máquina transformadora de elementos, ¿sí? De compuestos que van siendo ingresados a nuestro organismo. Entonces nosotros transformamos. Y esto es lo que ocurre en los procesos de anabolismo y catabolismo. Todo organismo existe un equilibrio dinámico entre anabolismo y catabolismo, ¿sí? Por lo tanto, existe un balance entre el organismo y su entorno, con lo que nosotros tenemos de afuera. ¿Qué es lo que nosotros ingresamos? Ustedes ven aquí en la gráfica de la derecha, dice oxígeno. Nosotros respiramos oxígeno, ¿sí? Es un compuesto que nosotros ingresamos al organismo. Existe una transformación de esto. ¿Ingresamos qué? Agua. Tomamos agua directamente o un jugo, frutas que contengan mucha agua, y vamos absorbiendo lo que nosotros podemos de nuestro exterior. Alimentos secos como cereales, granos, ¿sí? Entonces, todo esto absorbemos y lo procesamos. Procesos catabólicos. ¿Para qué? Para obtención de los nutrientes o la energía que necesitamos para nuestro anabolismo, para síntesis de nuestros propios compuestos. ¿Y qué sale? ¿Qué es lo que nosotros sacamos? Sacamos dióxido de carbono, porque en nuestra respiración ocurre esa transformación química donde nuestro producto final es un producto que se llama dióxido de carbono, y este para nosotros es tóxico, por lo tanto lo eliminamos, ¿sí? Exhalamos, sacamos. Sale también vapor de agua en forma de sudor y aliento, sale orina. La orina también es un producto de desecho,
en él estamos eliminando lo que no necesitamos y por lo tanto es excretado, ¿sí? Sal. Las heces también, la misma cosa, ya es, digamos, el producto de lo que no utilizamos o lo que no podemos degradar, como las fibras, ¿sí? Con la fruta que consumimos, la cáscara tiene fibra, no lo podemos degradar y no lo podemos utilizar, lo eliminamos. Entonces, todo lo que entra es lo mismo a lo que sale, solo que lo transformamos, ¿sí? Y nuestros productos de excreción, como ser el dióxido de carbono, por ejemplo, es utilizado por otro ser vivo, como las plantas, y ellos hacen otra vez su proceso, ¿sí? Su transformación, y ellos que eliminan oxígeno. Para las plantas, su producto de excreción es el oxígeno. A ellos no les sirve el oxígeno, por lo tanto lo eliminan. ¿Para quién sirve? Para nosotros. Entonces, este equilibrio, este relacionamiento con nuestro entorno es crucial, es súper importante, porque nosotros de afuera justamente estamos obteniendo todo lo que el organismo, nuestras células precisan. Nosotros eliminamos orina, eliminamos materia fecal. La materia fecal puede ser un alimento para otros organismos vivos. Las bacterias utilizan nuestra materia fecal para poder sintetizar otros compuestos. Entonces, nos relacionamos con nuestro entorno y de esta manera tenemos nuestro equilibrio dinámico entre anabolismo y catabolismo. Aquí que dice, el mantenimiento de este balance es lo que caracteriza el estado de salud. Que nosotros podamos hacer esto, respirar, consumir agua, alimentos, procesarlo, ¿sí? Sacar los nutrientes que necesitamos y eliminar lo que no necesitamos, es lo que caracteriza nuestro estado de salud. Si no logramos alimentarnos, no vamos a tener los nutrientes, vamos a estar débiles, flacos. Si no podemos eliminar lo que no necesitamos, vamos a estar, digamos, manteniendo en el organismo compuestos tóxicos que nos van a hacer mal. Entonces, un equilibrio entre el anabolismo y el catabolismo es importante para mantener un buen estado de salud. Incluso habla nuestro libro de que estos procesos anabólicos y catabólicos se relacionan mucho con el periodo de vida en el cual nosotros estamos, ¿sí? Cuando nosotros somos bebés o estamos en la infancia, hay una cierta, digamos, un cierto favorecimiento a procesos anabólicos. ¿Por qué? Porque estamos creciendo. Hay mucha síntesis de proteínas, hay mucha síntesis de ácidos grasos, hay mucha síntesis de compuestos que van a ser utilizados para las nuevas células, ¿sí? Ácidos nucleicos y demás. Hay mucha fabricación, hay mucha síntesis, hay mucho anabolismo. ¿Por qué? Porque ese individuo está en proceso de desarrollo, está creciendo, se está ampliando, está diferenciando, por lo tanto es importante que sus procesos anabólicos sean realizados de manera eficiente para que ese organismo vivo pueda ser un organismo funcional y saludable. ¿Qué ocurre cuando nosotros, que ahora estamos en nuestra etapa de la vida adulta, donde ocurre ya más un equilibrio entre anabolismo y catabolismo? Lo que ingresamos, procesamos, eliminamos, así como lo ingresamos. Y lo que hacemos es tratar ya de mantener nuestra estructura. No existe más un crecimiento, ¿sí? Ahí lo que hay es un mantenimiento de la estructura. Por lo tanto, hay más un equilibrio equitativo, igualitario entre los procesos anabólicos y catabólicos. A medida que vamos avanzando en edad, a medida que vamos envejeciendo, ya hay otra vez una decantación hacia procesos catabólicos. ¿Qué ocurre más ahí? Procesos de degradación y ya no hay tanta reposición. Inicialmente había mucha síntesis de colágeno, elastina, queratina y todo lo demás, por eso nuestras articulaciones estaban en óptimo estado, nuestros huesos excelente, crecíamos, nuestro cabello hermoso, la piel perfecta. Eso es porque hay mucha síntesis de compuestos. Cuando pasamos a envejecer ya ocurre más degradación. Todas estas proteínas como el colágeno, la elastina y demás también se degradan eventualmente y ya no hay una reposición.
se degrada más de lo que se fabrica. Por lo tanto, ¿qué ya empezamos a observar? Hay ya las grietas en la piel, hay una cierta flacidez, hay pérdida de coloración en el pelo, se cae más. Entonces, todo esto que va ocurriendo a causa de mayor procesos catabólicos, ya no hay tanta reposición, ya no hay proceso anabólico, por lo tanto se manifiesta de esta manera, ¿sí? Y entonces todo esto, estos procesos químicos que ocurren en el organismo, tienen que ser realizados de la manera más eficiente posible. Por lo tanto, para envejecer de manera saludable y óptima, tenemos que tratar de que nuestra salud sea la mejor posible. Buena alimentación, ejercicio y demás, ¿sí? Porque esto es importante, mantener el mayor tiempo posible este equilibrio entre anabolismo y catabolismo. ¿Cómo logramos este equilibrio? Porque esto no ocurre porque sí. No hay rutas anabólicas o catabólicas que se lleven a cabo porque sí. Hay una regulación, hay un control de todas estas rutas metabólicas, ¿sí? No pueden ocurrir al mismo tiempo todas, porque sí va a ser un desastre. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, la existencia de múltiples rutas metabólicas en el organismo requieren de una delicada regulación. La oferta y la demanda de un determinado compuesto varía en determinados momentos. Por lo tanto, el flujo a través de estas vías metabólicas o anabólicas o catabólicas debe ser constantemente ajustado a las necesidades. Nosotros desde que nos levantamos a la mañana tenemos picos, ¿sí? Hay momentos que estamos a full trabajando, vamos, venimos, o estamos con los hijos, estamos limpiando la casa, o hay gente que está trabajando afuera haciendo trabajo pesado. Entonces, en ese momento hay una necesidad de un compuesto. Por lo tanto, las rutas metabólicas están activadas para generar ese compuesto. Pero llega un momento en que paramos, ¿cierto? Descansamos. Entonces, automáticamente esas rutas deben ser reguladas. Tiene que haber un ajuste constante. Si vamos a dormir, automáticamente baja. ¿Para qué vamos a activar el ciclo de Krebs si no necesitamos energía? Se regula el ciclo de Krebs y todos los compuestos van a otros, van a almacenamiento, glucogénesis, síntesis de ácidos grasos, vías nuevas se activan. ¿Por qué? Porque el organismo ya no está necesitando esto, por lo tanto lo guarda. Entonces, este flujo, dice, flujo a través de estas vías metabólicas debe estar constantemente ajustado. Y esto, como dijimos, desde el inicio de nuestra vida hasta el final hay esa regulación, activación o, digamos, inhibición de acuerdo a las necesidades. ¿Qué dice ahí abajo? La subsistencia de una célula y del organismo todo depende de su capacidad para regular los procesos metabólicos y asegurar la constancia de los medios intra y extracelular dentro de los límites requeridos. Para que una célula pueda ser efectiva, pueda subsistir y trabajar de manera eficiente, el organismo depende de la capacidad que pueda tener esa célula de regular esos procesos metabólicos, ¿sí? Porque no puede estar todos los procesos activados al mismo tiempo. Entonces, esa regulación es importante para la subsistencia de la célula. Y esta célula entonces recibe la información y de esta manera regula estos procesos. Asegura la constancia, dice, de lo que hay afuera y de lo que hay adentro. Si la célula dice, o sea, recibe la información de que ella debe ingresar glucosa porque afuera ya hay mucho, ella debe ingresar y almacenar, entonces, ¿qué va a hacer? Va a activar el proceso de transporte de ese compuesto, reconócelo, mete dentro de la célula y manda a guardar. Activa un proceso de síntesis, un proceso de anabolismo, guarda. Entonces, ayuda al equilibrio, digamos, extracelular. ¿Qué ocurre cuando recibe una información de que afuera está necesitando
más de lo que ella tiene en reserva. Entonces, ¿qué hace? Se activa un proceso, la vía, digamos, la glucogenólisis. Esa reserva va a ser sacada, fraccionada, proceso catabólico y enviada para afuera. Entonces, la subsistencia de la célula y del organismo en general depende de su capacidad para regular estos procesos metabólicos. Si no está regulado, es un problema. Por eso, ¿quiénes son los encargados de regular esto? El sistema endocrino y el sistema nervioso. Volviendo al ejemplo que siempre tomamos, la glucosa. ¿Quién avisa a la célula que hay glucosa afuera? Es una hormona que sintetiza el páncreas. Una parte del páncreas sintetiza la insulina, viene, llega a la célula, se une a su receptor de membrana, avisa, hay glucosa afuera, por favor, ingrese. Entonces, se activan todos los mecanismos para el ingreso de esa glucosa, ¿sí? Y lo guarda. ¿Qué ocurre? El sistema endocrino otra vez, a su vez, avisa que está necesitando para afuera, manda glucagón y ocurre el proceso opuesto que es de degradar el glucógeno y sacar para afuera. Entonces, es el sistema endocrino, en este caso del ejemplo, el que mantiene una armonía entre estos procesos metabólicos, ¿sí? El funcionamiento armónico e integrado de esta compleja entidad que es el organismo depende entonces del sistema endocrino y el sistema nervioso. Porque dijimos, si no pueden estar todas juntas trabajando. ¿Sí? Si hay un problema en el sistema endocrino, si por acaso no se está sintetizando insulina, ¿sí? No hay síntesis de insulina, ¿cómo la célula va a saber que hay o no afuera? Por lo tanto, esa célula está con una deficiencia de algo y puede, por supuesto, manifestarse de diferentes maneras. Hay glucosa elevada en sangre, hay alguna, digamos, falencia en el funcionamiento de algunos órganos, ¿sí? Hay mayor excreción de vitaminas, qué sé yo. Entonces, hay un desequilibrio en ese organismo, ¿sí? Si el sistema endocrino y el sistema nervioso está funcionando bien, por ejemplo, actualmente, cada uno está cumpliendo con sus funciones, estudia, trabaja y todo, porque su sistema endocrino su sistema nervioso también está trabajando de manera eficiente para controlar todas estas rutas que están digamos, disponibles para todos los sustratos que nosotros ingresamos al cuerpo. ¿Y cómo ocurre este control? Por medio de lo que nosotros ya vimos de las enzimas, ¿sí? Las enzimas son cruciales en el metabolismo porque agilizan reacciones físico-químicas al convertir reacciones no favorables en favorables. Entonces, ¿qué es lo que hacen las enzimas? Ayudan a que una reacción química se lleve a cabo. Entonces, estas enzimas son importantes. Se estimula la síntesis de una enzima para que ese proceso físico-químico ocurra, ¿sí? Y es ahí donde vamos activando rutas o no, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre es, las enzimas cumplen una función de regulación, ¿sí? Actúan como reguladores de las vías metabólicas en respuesta al ambiente y a las necesidades de las células. Como habíamos dicho, si nosotros necesitamos controlar la síntesis de un compuesto, no necesitamos esto, inhibimos su enzima, activamos otra para poder sintetizar otro compuesto que sí necesitamos. ¿Dónde ustedes van a aplicar esto? Ustedes como médicos van a utilizar a todas estas rutas metabólicas, porque ustedes van a recetar medicamentos, por ejemplo, justamente para poder regular estas vías. Si ustedes tienen un paciente que quiere bajar de peso, ¿sí? ¿Qué hace? Hay medicamentos que ayudan a bajar de peso. Pero ¿cómo ayudan a bajar de peso? Ayudan a bajar de peso afectando a procesos químicos normales del organismo. Por ejemplo, dice, inhibe la fosforilación oxidativa.
¿Qué quiere decir? No sintetiza ATP. Si no hay una síntesis de ATP, hay una necesidad energética. Y cuando el organismo se da cuenta que hace falta energía, ¿qué activa? Procesos catabólicos. Degrada glucosa, degrada ácidos grasos. ¿Para qué? Para mandar compuestos a síntesis de energía. Entonces, el medicamento que hace inhibe la fosforilación, no hay síntesis de energía, todos los procesos anteriores están activados. Se quema carbohidratos, se quema grasa y nosotros bajamos de peso, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a recetar medicamentos para afectar reacciones químicas. Y ustedes tienen que conocer a estas reacciones químicas. ¿Por qué ocurren? Si ocurren, ¿qué beneficios tenemos? Si no ocurren, ¿qué pasa con el organismo? Si ustedes tienen un paciente obeso, hipertenso, que hacen su análisis colesterol por el cielo, ¿qué hacen? Ustedes le dicen al paciente, ok, tienes riesgo de infarto, riesgo de ACV, entonces tenemos que parar esto antes de que llegues a eso. Si ya es hipertenso, aterosclerosis sí o sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revertir. ¿Cómo? Le decimos al paciente, para de consumir grasa, porque eso es lo que hace o favorece la aterosclerosis. Y por lo tanto te voy a dar este medicamento. Ese medicamento, atorvastatina, ¿qué es? Es un medicamento que inhibe la síntesis de colesterol endógeno. Entonces, si nosotros inhibimos la síntesis de colesterol endógeno, por otro lado, cortamos la ingesta de colesterol, vamos a estimular al organismo a que todo ese colesterol excesivo sea retirado y eliminado. Ahí ayudamos a reducir la posibilidad de infarto y ACV. Entonces, todo lo que ustedes van a hacer por el paciente va a tener que ver con reacciones químicas dentro del organismo de ese individuo. Entonces, ustedes tienen digamos, la obligación de conocer lo que ocurre en el organismo de esa persona, en las reacciones químicas, porque ustedes van a trabajar modificando estas reacciones químicas. Ahí está la importancia de conocer estos procesos. Y como último, yo les coloqué esto que me pareció importante, dice, el genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo. Ustedes eligieron una carrera hermosa, pero muy sacrificada, que requiere de mucha fuerza de voluntad, de mucho ánimo, porque ustedes van a trabajar con individuos, con personas, y en un área muy importante que es la salud. Ustedes tienen que trabajar para poder lograr ser los mejores profesionales que ustedes pueden ser, ¿sí? Cada uno puede ser el mejor médico que cada uno puede ser, no comparándose con otros, sino que cada uno ser lo mejor. ¿Y cómo lograrán eso? Con mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha fuerza de voluntad. Y esto depende de ustedes. Yo como bioquímica les puedo dar mi ayuda, les puedo pasar lo poquito que yo sé, y eso les va a ayudar a ustedes a volverse mejores profesionales. Y todo lo que ustedes también me pasan a mí, me ayuda a mí a crecer. Entonces, yo les deseo muchísima suerte, y bioquímica no es un bicho de 7 cabezas, es algo que ustedes van a utilizar y van a valorar en un momento dado, y se van a dar cuenta que sí, este esfuerzo de estudiar bioquímica, este esfuerzo de tratar de dejar otras cosas para enfocarse en química va a dar resultado. Así que de mi parte, con esta parte terminamos, y les agradezco muchísimo la presencia. Ya veo que me están colocando sus nombres ahí. Por favor, estudien mucho, ¿sí? Cuídense. Si tienen alguna duda, no tengan problema en comentarme, ¿sí? Si yo puedo ayudar en algo, estoy a disposición de ustedes, y que tengan muchísima suerte, que rindan súper bien, y nos vemos en la siguiente clase para hacer otro repaso general y ya estar listos para el examen final, ¿sí? Gracias a todos, Adrieni, Denis, Jonathan, Flavio, Victoria, a todo el mundo por la presencia y por la atención. Chao, chao, nos vemos. Gracias. Gracias, Calita. Chao, chao.